10 de la noche con 17 minutos y 17 segundos. Y qué alegría me da recibir aquí en la cabina Marcela Vázquez Garza. Ella, además de politóloga, es columnista en Excelsior. Qué alegría, porque además empezaste escribiendo el año antepasado o pasado, ya se me fue la onda. Y yo disfrutaba muchísimo tus columnas y de repente paraste. Y la que publicaste este viernes, otra vez dije, es que qué lista. Marcela, por favor, ven, porque es muy relevante que los temas que están todo el tiempo en la agenda pública de nuestro país, pues tengan una, pues digamos, una mirada muy fresca como la tuya, pero también muy informada. Me encanta el título de tu columna, Abro Hilo, sí. Así como le hacemos en X y en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay temas en los que hay que meterse más a profundidad, ¿no? Y sin embargo, pues con la misma frescura y normalidad con los que los abordamos en redes sociales, ¿no? Pero muchísimas gracias por invitarme, Yuri. No, hombre, estoy feliz de estar aquí. Al contrario, porque además el viernes abordaste un tema en el que seguramente muchas personas, particularmente las mujeres, hemos pensado en tiempos recientes, o sea, que ya todo el mundo habla de violencia de género, como si fuera, y ya de repente el concepto en sí mismo pareciera desdibujarse en la cantidad de circunstancias en los que se utiliza y ni siquiera viene al caso, ¿no? Sí, y como yo decía, si todo es violencia política de género, pues nada lo es, ¿no? Y más bien las verdaderas víctimas o quienes verdaderamente se ven revictimizadas, pues son las mujeres a las que, ¿no?, la experiencia de la violencia política de género, pues que nombraba una realidad y una violencia que vivieron, pues deja de apelar cuando hay muchísimas otras que quieren aprovecharse de esta figura para seguir manteniendo su privilegio y su poder, ¿no? A costa de, otra vez, de las vivencias y de las violencias de tantas otras mujeres. Exacto. Mencionabas, por ejemplo, la cantidad de mujeres que fueron genuinamente violentadas, unas lamentablemente incluso asesinadas, ¿no? En el periodo electoral más reciente. Y claro que por supuesto que qué bueno que ya contamos con esta figura jurídica de la violencia política de género que tristemente se ha cometido y se sigue cometiendo, y en el periodo electoral inmediato anterior, o sea, el año pasado, pues ahí seguía, ¿no? Y terminó con la vida de muchas mujeres pues que estaban buscando un puesto de elección popular, accediendo a también muy importante logro legislativo, que es la paridad, ¿no? En las candidaturas. Pero pues ahora, por supuesto, ya cualquiera dice, no, eso es violencia política de género. Exacto. Y que es lo que tú escribes, Marce, en tu columna, que dije, claro, pues eso lo terminan utilizando no nada más las mujeres, sino también los hombres, a los que dicen, pues esta es una forma de callar o acallar, como lo dices en tu columna, Marce, pues las críticas muy legítimas que muchas veces como opinadores, pero también como ciudadanos, o sobre todo como ciudadanos, tenemos para hacerle a varias figuras políticas, ¿no? Sí, y justo me parece súper problemático que el Tribunal Electoral sobre todo reconoce como un manto jurídico protector especialmente a las figuras públicas, ¿no? Y de la crítica política, de la crítica pública del escrutinio. Y entonces me parece todavía más problemático que el fallo haya sido, pues justamente, limitar la libertad de expresión de una ciudadana, ¿no? Otra mujer, porque si no se logra probar este menoscabo efectivo o que el elemento de género es central en el caso, pues entonces hablabas del caso de dato protegido, exacto, ¿no? Para ser muy puntuales. Sí, que el caso de dato protegido es básicamente Diana Karina Barrera, es una diputada del Partido del Trabajo, a la cual Carla Estrella, una ciudadana, pues acusó, señala más bien en sus redes sociales, porque tampoco es una acusación fundamentada en lo absoluto, ¿no? Señala. No fue a presentar una denuncia. Exactamente. Digamos, y también, aparte, más allá de que el tema de género, que no me parece más bien centrar en la discusión, sino el tema de nepotismo, porque lo que buscaba señalar es que su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, es el actual presidente de la Cámara de Diputados, que eso es más bien pues el punto central de ese totalmente, tweet. sí. Y entonces pues usa esta figura jurídica para protegerse de una ciudadana. Y otra cosa que me parece, terrible, súper mezquina y súper problemática, es cuando la Sala Superior
emite un fallo, pues ese fallo ya no hay manera de echarse para atrás, es definitivo. Porque pues es la instancia, la instancia más alta del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Así es. Entonces, pues por regla general no procede el amparo, no hay manera de protegerte como ciudadano ante un fallo injusto de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y entonces, pues me parece todavía más problemático que se tomen a la ligera este tipo de sanciones, ¿no? Bueno, hasta la presidenta dijo ahí en la mañanera, tú lo señalas en tu columna, o sea, ¿qué tipo de excesos, no? Eran estos, hombre. Exacto. O sea, que me recuerdan incluso al caso en el que Noroña también obligó ahí a un ciudadano a pedirle disculpas en la máxima tribuna legislativa porque le había dicho no sé qué en una sala VIP de un aeropuerto. Sí. O sea, son muy similares ambos casos, una lucha, ¿no?, por el ego político, más Así que por es. la justicia. Ajá. Y es una locura, porque aparte habiendo una reforma judicial, ¿no?, hace nada, y una reforma electoral a la vuelta de la esquina, parece que jugar con la justicia pues es problemático y no se podría dar ese lujo, no se debería de dar ese lujo, aparte de que pues es inconstitucional, no se debería de dar ese lujo el Tribunal Electoral. Sí, porque al final, como también lo dices, Marce, o sea, hay una cosa como de, entonces la justicia al servicio de quién, y terminas un poco vaciando de sentido los conceptos relevantes, como son, por supuesto, el tema de combatir la violencia política de género, pero en realidad la violencia de género en cualquiera de sus concepciones, o en el caso, por ejemplo, ahorita se me ocurre de Noroña, el tema de la no discriminación, en fin, ¿no? O sea, podríamos meternos en cualquier cantidad de aristas que sí, y lo voy a decir, me choca la palabra porque tiene a su vez una concepción así bastante... pero pues es la prostitución de los términos, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué vas a prostituir estos términos legales y terminas vaciándolos de sentido? Y decías, o sea, para todo propósito, primero hay que cuidar la ley. Claro. Para que la ley se pueda aplicar, primero hay que cuidar la ley. Y si misma no la cuidamos y la estamos nada más manoseando, pues ahí es donde pierde sentido, ¿no? Y el problema también, pues, cuestionar de qué hablamos cuando hablamos de género. ¿Cuáles van a ser los límites del género? Y cómo vamos a delimitar otra vez a través de estas pruebas, por ejemplo, que se hacen para validar si un caso verdaderamente trata de violencia política o de género. Creo que tenemos que ser mucho más estrictos, empezando por ahí. También creo que se puede... No, o sea, hay una laguna también sobre obligaciones. O sea, en el marco habilitante de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la violencia política de género y se faculta a cualquier institución a sancionarlo, pero no detalla, por ejemplo, los límites de estas sanciones. Creo que también tendríamos que empezar por ahí, porque hoy es el mes 1 del 18... en el que todavía Carla Estrella va a formar parte del Registro Nacional de Personas Sancionadas, ¿no? O sea, la sanción todavía no termina, dejando de lado que ya pasaron los 30 días de disculpas públicas. Y por último... Con dato protegido. De ahí nació, hombre, ¿no? Sí, que se convirtió en trending topic. O sea, porque además tenía que pedirle disculpas a dato protegido, porque no se podía ni siquiera mencionar el nombre de la persona en cuestión. Y ya de paso metiéndonos así hasta la cocina, porque no han resuelto el tema. Los diputados del oficialismo estuvieron, sí, vamos a aprobar la iniciativa contra el nepotismo. Exactamente. Pero hasta el 2030, hombre, porque aquí mientras estamos todos bien juntitos y bien felices. Y que ni critiquen el nepotismo porque nos sacamos a ver que si es violencia política de género o a ver qué va a ser, pero los vamos a callar. Exacto. Entonces, metiéndole goles incluso a la agenda legislativa de la propia presidenta de su propio partido, ¿eh? Sí. O sea, y la verdad es que en efecto, sí tenemos que, como ciudadanos, ser muy juiciosos de cuando alguien dice, una actitud victimista, pero si le quitamos a la ley, y por eso qué importante lo que decías, o sea, tenemos sobre todo que cuidar a la ley para que ésta se cumpla.
Oye, te quiero invitar siempre, Marce. Ay, con regresas muchísimo el próximo gusto. lunes y Feliz, hablamos de feliz tu de la columna del vida. viernes. Feliz de la vida. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación, Yuri. Conste. Feliz. Es que además sí, hay que abrir muchos hilos. O sea, de verdad estamos metidos en una cantidad de confusiones. Muchas gracias. Gracias a Marcela, ti, Marcela, muchas Feliz. gracias. Vázquez Garza. Tengo que ir a la pausa antes de que nos caiga la guillotina.